sobre el constitucionalismo transformador en América Latina y sobre todo sobre el papel del juez transformador en Brasil, creo que es importante abordar tres cuestiones. La primera cuestión es ¿qué es el constitucionalismo transformador? La segunda, ¿existe un constitucionalismo transformador en Brasil? Y la tercera, ¿el constitucionalismo transformador tiene algo que aportar a Brasil? Entonces, empiezo por la primera pregunta. ¿Qué es el constitucionalismo transformador? El constitucionalismo transformador es un proyecto normativo que se puede comprender con base en tres elementos. El primer elemento, que es la búsqueda de efectividad, de concretización de las promesas de las constituciones latinoamericanas, sobre todo en lo que respecta a la implementación de derechos fundamentales y a la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho. Esa es la transformación de que hablamos. El segundo elemento, que es el reconocimiento de que el Poder Judicial tiene un rol importante en esa implementación, en esa concretización, y eso no significa decir que otros actores no tengan también un papel importante en eso, pero sí significa reconocer que en contextos de déficit democrático, el Poder Judicial tiene una misión de garantizar que las condiciones de implementación de derecho y de consolidación de la democracia estén presentes. Y el tercer elemento muy importante, que es el Ius Constitutionale Comune Latinoamericano, el ICAL, que es un cuerpo de normas comunes desarrolladas en diálogo por los múltiples países de la región, integrado por la Convención Americana de Derechos Humanos, por las varias constituciones nacionales, por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana y de las Cortes Constitucionales y Supremas Cortes de los países de la región. La creencia de que se puede desarrollar una transformación gradual del derecho y de las condiciones políticas de los países de la región con base en ese Ius Constitutionale Comune Latinoamericano. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Hay un constitucionalismo transformador en Brasil? Y la respuesta es sí y no. Sí, nosotros podemos decir que tenemos un derecho constitucional que ha sido importante para la introducción de cambios sociales en Brasil, que ha sido responsable por muchos avances. De hecho, nosotros tenemos un largo pasado autoritario y hicimos nuestra transición para la democracia por medio de la Constitución de 1988, que contempló un rol amplísimo de derechos fundamentales, que empoderó al Poder Judicial y que estableció una cláusula de apertura de nuestra Constitución a los tratados internacionales de derechos humanos, y nosotros reconocimos que los tratados de derechos humanos tienen un valor supralegal y que funcionan como un criterio de validez de las leyes internas. Entonces sí, en términos normativos tuvimos avances. Después nuestra doctrina desarrolló una teoría que quedó conocida como teoría de la efectividad de las normas constitucionales, que básicamente decía que normas constitucionales son normas y que si no son respetadas por el gobierno, se puede accesar al Poder Judicial para que el Poder Judicial las haga respetar, algo que hoy en día es obvio, pero que a finales de los años 80 fue muy revolucionario porque no fue siempre así en Brasil. Esa teoría de la efectividad se consolida durante los años 90 y entonces, en principio de los años 2000, nosotros tenemos la experiencia de un poder judicial muy distinto del anterior, de un poder judicial empoderado,
fuerte y verdaderamente implementador de derechos fundamentales y protector de la democracia, y con un destaque especial para el Supremo Tribunal Federal, que es nuestra corte de máxima jerarquía en materia constitucional. Entonces, por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal aseguró la posibilidad de interrupción de gestaciones de fetos anencefálicos, lo que era un delito penal y que fue muy importante para los derechos de las mujeres. El Supremo afirmó el reconocimiento de las uniones entre parejas del mismo sexo. El Supremo permitió el cambio del nombre de transexuales. En temas de derechos sociales, el Supremo determinó al gobierno el suministro gratuito de medicamentos para pacientes con SIDA. El Supremo Tribunal Federal afirmó el derecho de todos los niños a la guardería y a las escuelas públicas, reconoció la validez de las cotas para ingreso de afrobrasileños en las universidades. En tema de democracia, por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal declaró la inconstitucionalidad de una ley que permitía la financiación privada de campañas electorales por empresas y por personas jurídicas, porque se constató que tal como estaba la regulación, esa financiación era capaz de manipular el resultado de las elecciones. Fue una decisión muy importante que de hecho ha cambiado el juego democrático en Brasil. Y en lo que respecta al Estado de Derecho, el Supremo Tribunal Federal decidió en 2010 un caso que quedó conocido aquí como Mensalão y condenó a múltiples autoridades de alto rango por corrupción. Ese caso de 2010 es percibido como el caso en que por la primera vez autoridades de alto rango, personas poderosas, también fueron sometidas al derecho penal. Entonces, sí se puede decir que nosotros tenemos un constitucionalismo transformador en ese sentido, de que tenemos una corte que ha implementado verdaderamente derechos y que nos ha hecho avanzar en lo que respecta a la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, pero nosotros no presentamos un elemento muy importante de esa descripción del constitucionalismo transformador que yo hice, que es tener un diálogo verdaderamente fuerte y desarrollado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con las demás cortes constitucionales y supremas cortes de la región. Nosotros hacemos el control de convencionalidad muy raramente y aún no tenemos como rutina buscar, investigar la jurisprudencia de las otras cortes de América Latina o la jurisprudencia del sistema interamericano antes de decidir nuestros propios casos en las cortes brasileñas. Y eso me lleva a la tercera pregunta. ¿El constitucionalismo transformador tiene algo que aportar a Brasil? ¿Vale la pena hacer un esfuerzo de conocer la jurisprudencia interamericana? Y mi respuesta es, no tengo duda que sí. Porque, ¿qué significa el Ius Constitucional Común latinoamericano? El ICAL significa la construcción de estándares comunes objetivos en temas de implementación de derechos y en temas de democracia y del Estado de Derecho. Eso significa definir estándares de forma supranacional, de forma transconstitucional y, por lo tanto, sacar a esos estándares de la política ordinaria, del calor, del momento político, presentar estándares que funcionan verdaderamente como una forma objetiva de verificar si los países están o no cumpliendo a sus compromisos internacionales. Yo creo que esos estándares en momentos de avances son muy importantes para la implementación de derechos,
para la expansión de derechos y en momentos de crisis, en momentos de emergencias sanitarias, son también muy importantes para contener riesgos de retrocesos en temas de derecho y también en temas de democracia. Entonces creo que tenemos hoy en Brasil un desafío importante que es hacer ver a las cortes cómo es importante ese intercambio de decisiones, cómo es importante ese diálogo interamericano, porque ese diálogo interamericano verdaderamente nos protege y nos insere en una red que fortalece el cumplimiento de los derechos y la protección a la democracia.